Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los nazareos, ¿recuerda usted? Decíamos que cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había tres cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. En segundo lugar, no debía cortarse el cabello. Y en tercer lugar, no debía acercarse a una persona muerta. Decíamos con respecto a esta última prohibición que tenía que vivir separado del mundo. En otras palabras, Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde usted que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 14:33, «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre, siempre, amigo oyente, debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Decíamos también que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie a que haga el voto de nazareo. Pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Ahora, el creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo que le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Esto es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee, pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición, y es necesario que usted ande cerca al Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él, y por eso han gozado, han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Bien, comenzaremos hoy diciendo que hay varios ejemplos en las Escrituras de hombres que hicieron este voto de nazareos. Creemos que Juan el Bautista, por ejemplo, fue nazareo durante toda su vida. Sansón también era nazareo. Ahora usted, amigo oyente, no se puede consagrar a sí mismo. Solo Dios puede consagrarle. En realidad, lo que usted hace es venir a Dios con las manos vacías sin ofrecerle nada. No tenemos nada que ofrecerle. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia. Simplemente acudimos a Dios con nuestras manos vacías para ofrecerle nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro tiempo. Entonces, Él llena nuestro nada y lo usa para su honra y para su gloria. A veces, cuando usted se declara a favor de Dios, notará que tiene que quedarse solo. Y es que Él tiene que ser lo primero en su vida, amigo oyente. Muchos hablan hoy en día y dicen que son cristianos consagrados, pero no se atreven a hacer nada que ofenda a alguna asociación exclusivista en su iglesia. Tienen miedo de quedarse excluidos del grupo. Pero a veces sería mucho mejor que eso les pasara. Algunos de estos grupos exclusivistas no son de Dios y a veces hasta son crueles. Sin embargo, hay quienes creen que son consagrados, pero en realidad no tienen la fuerza ni el vigor para declararse contra tal grupito y, por tanto, simplemente lo acompañan. El hecho es que si usted, amigo oyente, quiere entregarse al Señor, será Cristo quien tenga la más alta prioridad sobre toda otra cosa, en cada aspecto de su vida. Usted debe encontrar su gozo en las cosas de Dios. El versículo 8 de este capítulo 6 de Números, que leímos en nuestro programa anterior, dice, «Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová». Creemos que muchos de nosotros hoy en día, amigo oyente, perdemos muchas bendiciones. Uno puede ser cristiano, pero eso en sí no significa que sea consagrado a Dios. Y muchos tienen miedo en alguna manera de que Dios les haga daño. Pero, amigo oyente, ciertamente la consagración a Dios no es garantía de que no habrá dificultades y pruebas. Por el contrario, pueden venir las dificultades y las pruebas, pero les será mucho más fácil soportarlas. El Señor Jesucristo dijo, allá en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es maravilloso ser socio de Él. Continuemos ahora con los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Números. «Si alguno muriere súbitamente,
junto a él. Su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios urge que sus hijos guarden los votos que hacen. Si el nazareo era contaminado, tenía que traer un sacrificio. Dios no requiere que se haga un voto, pero cuando se hace un voto, Él espera que sea guardado y es cosa seria si se viola. Creemos que hay muchos cristianos que han prometido a Dios que harían ciertas cosas que en realidad nunca han cumplido, y eso explica su condición tan triste hoy en día. Es interesante observar algunas personas que vienen a la iglesia todos los domingos con sus aureolas muy brillantes. Se portan de una manera tan piadosa que uno pensaría que en cualquier momento les van a crecer las alas y se irán volando. Sin embargo, amigo oyente, estas mismas personas abandonan una y otra vez al Señor y más tarde, si algo pasa en sus vidas, pues se convierten en verdaderos fracasos espirituales. Algunos hacen un verdadero desastre de su fe en esa base. Por otra parte, son muchos hoy en día los que no prometen nada a Dios porque tienen miedo de que no van a cumplir. Temen prometer algo monetario, por ejemplo, porque puede que vean un nuevo carro, o un nuevo televisor, o alguna otra cosa, y quizá querrán comprarlo en lugar de cumplir lo prometido. Y así pues, no quieren comprometerse en cuanto a algo para Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una razón por la cual los hermanos de hoy en día pierden muchas de las bendiciones. Ahora, en los versículos siguientes, hasta el versículo 21 de este capítulo 6 de Números, Dios entra en muchos detalles para dar a conocer que sí espera que cumplamos nuestros votos al pie de la letra. Y también recalca la verdad de que no debemos hacer un voto a Dios y luego decidir hacer otra cosa, o comprar alguna otra cosa, en lugar de cumplir lo prometido. Pero por otra parte, promete que si hacemos un acuerdo con Dios y lo cumplimos, Él nos bendecirá. Dios es muy serio y muy práctico en cuanto a estas cosas, amigo oyente, y nosotros también debemos ser serios y prácticos. Dios siempre nos bendecirá si le somos fieles a Él y a lo que le hemos prometido. Hay una gran lección espiritual aquí para nosotros. Y esto, amigo oyente, es algo en lo cual usted debe reflexionar mucho y con seriedad en este día. Este capítulo 6 de Números termina con los versículos 22 al 27, que incluyen la llamada bendición trina. Leamos estos versículos 22 al 27 de Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos, aunque en forma indirecta, la Trinidad. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. El Señor Jesús es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el Espíritu Santo alza su rostro sobre nosotros y pone en nosotros la paz. Esta es la única manera en que podemos llegar a Dios y experimentar la paz de Dios. Él es quien hace que estas cosas sean una realidad en nuestros corazones. El Dios Trino y Uno les da esta bendición a los israelitas. El censo ya ha sido tomado y todos saben dónde pertenecen. Las banderas han sido levantadas y todos se juntan al lado de su bandera correspondiente. Deben seguir su bandera y deben acampar en sus puestos asignados en el campamento junto a su propia tribu y su propia familia. El campamento ha sido limpiado. Ahora el Señor les bendice. Y es la única manera en que Dios puede bendecir. Muchas iglesias hoy en día no conocen la bendición de Dios. El problema es que no están preparados para la marcha. Tratan de comenzar sin poner primero las cosas en su debido orden. Son como un soldado que no sabe su rango ni dónde pertenece. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Amigo y hermano que nos escucha, conozca usted su linaje, conozca cuál es su bandera, limpie el campamento. ¡Qué bendición más maravillosa es esta! Que Dios el Padre nos guarda. El Hijo hace resplandecer su rostro sobre nosotros.
fue Dios el Hijo, quien dijo, Yo soy la luz del mundo. Y Dios, el Espíritu Santo, nos concede la paz. ¡Qué capítulo más glorioso es este, amigo oyente! Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 7. Este es otro capítulo que es bastante notable. Este capítulo 7 es casi el más largo de la Biblia. A propósito, ¿sabe usted cuál es el capítulo más largo? Tiene razón, amigo oyente, es el Salmo 119. Todo ese Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Aquí pues encontramos 89 versículos. ¿Y sabe usted de lo que hablan? Hablan de las ofrendas de los príncipes. Hablan de lo que trajeron los príncipes, y así realmente es un capítulo más bien monótono porque contiene mucha repetición. Todos los príncipes son mencionados y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos ofrendó. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 7 y luego pasaremos al versículo 11 y leeremos hasta el versículo 17. Números, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron, y pasando ahora al versículo 11, y leyendo hasta el versículo 17, de este mismo capítulo 7 de Números, leemos, Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿Conoce usted, amigo oyente, a este hombre Naasón? Bueno, nosotros no le conocemos. Ahora, si es que usted le conoce o sabe algo en cuanto a él, pues por favor permítanoslo saber, porque nos gustaría saber más en cuanto a él. Esto es todo lo que sé en cuanto a este hombre. Pero Dios le conocía, y Dios tomó nota de las ofrendas que trajo. Ahora, ¿le parece a usted interesante la ofrenda de él? Nosotros no la encontramos nada interesante. Parece más bien una lista de compras para el mercado. Bueno, tenemos ahora el caso del próximo hombre que vino a dar su ofrenda. Leamos el versículo 18 de este capítulo 7 de Números. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ahora, ¿sabe usted lo que hizo él? Hizo lo mismo, trajo exactamente la misma ofrenda. ¿Por qué pues no se insertó simplemente aquí una marca de comillas, es decir, una marca de comillas debajo de toda esta lista de la ofrenda anterior? ¿No pudo haber dicho simplemente el Espíritu de Dios que fue la misma ofrenda? Pero el Espíritu Santo registró con mucho cuidado y en detalle lo que cada uno trajo. Los príncipes se hallan aquí en la lista por nombre y que sepamos, esto fue lo único de importancia que jamás hicieron. Todo este capítulo largo trata de estos hombres y lo que ofrendaron al Señor. Hasta se menciona que ofrendaron una cucharada llena de incienso. ¿Qué significa pues todo este detalle para nosotros? Bueno, amigo oyente, hoy en día hay muchos que dicen que la mano derecha no debe dar a saber lo que hace la mano izquierda. Y amigo oyente, para mucha gente es mejor que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda porque ambas manos hacen tan poco para el Señor que sus dueños deben tener vergüenza de sus manos, tanto la derecha como la izquierda. Escuche esto, amigo oyente, el Señor registra cuidadosamente todo lo que usted hace para Él. Ahora, si usted no cree que Dios hace esto, entonces, ¿qué cree usted que nos dice este capítulo? Recuerde que hace poco estudiábamos en el Evangelio según San Lucas el caso en el cual Jesús se paró un día en la tesorería. ¿No cree usted, amigo oyente, que Jesús era a veces entrometido al hacer algo así? ¿Tenía Jesús realmente el derecho de pararse allí? Por supuesto que sí.
tenía el derecho de estar allí. Sucede que Él es el Señor de la gloria y el Señor del templo. Observó, pues, cómo ofrendaba la gente. Notó que los ricos ofrendaban muchísimo dinero. Notó, por lo menos en sus apariencias, que eran generosos. Y luego observó a una viuda que echó solo 2 moneditas de cobre. Ahora, comparadas con el esplendor de aquel templo, sus adornos y riquezas, las 2 blancas no valían nada. Ella no ayudó en nada a pagar el edificio o su construcción. Pero, amigo oyente, Jesús no vio su ofrenda desde ese ángulo. Él no la vio de esa manera. Él tomó esas 2 blancas y las metió en el oro del cielo y dijo que ella había dado más que cualquier otra persona. Jesús sabe exactamente, amigo oyente, lo que usted le da. No nos gusta esta habla piadosa de algunas personas que dicen que lo que dan queda como una especie de secreto entre ellos y el Señor. Nos preguntamos si es que realmente se dan cuenta ellos de que el Señor observa lo que están dando. A propósito, ¿de dónde recibe usted su comida espiritual hoy en día? ¿Le sirve a alguien de bendición? Entonces, según lo que enseña la palabra de Dios, usted debe sostener la obra de esa persona, o de esa institución, o de ese programa de radio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 6 de su carta, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». Este capítulo 7 de Números, amigo oyente, es en realidad un capítulo extraordinario. Tiene 89 versículos, y concordamos con usted que es el capítulo más monótono que jamás se pueda leer. ¿Sabe usted lo que creemos nosotros? Creemos que el Señor todavía lo lee y lo vuelve a examinar. Creemos que Él abre los libros y dice, bueno, mira acá lo que ofrendó este príncipe. Dios toma nota minuciosa de todas las ofrendas. Algunas eran muy generosas, pero no pasó por alto algo tan pequeño como la cucharada llena de incienso. Amigo oyente, usted nunca ha hecho algo por Él que no haya notado. Esté seguro que Dios le recompensará por eso. Debemos hablar con más libertad en cuanto a estas cosas porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted lee y estudia este capítulo en forma detenida, descubrirá que cada príncipe es mencionado por nombre y cada cosa que ofrendó es mencionada con lujo de detalles. Es por esto que consideramos que este es un capítulo excepcional y extraordinario. Bueno, y esto es todo lo que diremos en cuanto al capítulo 7 de Números. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 8. Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo tenemos las lámparas del candelero y el lavacro para los levitas. Este capítulo continúa describiendo la purificación que es necesaria como preparación para la marcha a través del desierto. Tenían que estar limpios porque iban a seguir a Dios y servirle. Al principio parece que todo esto acerca del candelero no pertenece aquí. Uno esperaría encontrar este capítulo allá en el libro de Éxodo, donde aparecen las instrucciones para el tabernáculo. Pero, sin más, entremos en el estudio de este capítulo. Consideremos primero la luz del candelero. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 8 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Este candelero era uno de los artículos más hermosos en todo el mobiliario del tabernáculo. Era hecho de oro labrado a martillo, la obra de un artesano que lo había formado en forma de ramas de almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo que servía para sostener las lámparas. Creemos que la luz de estas lámparas revelaba y realzaba la belleza del candelero. Este es uno de los cuadros más perfectos de Cristo que hallamos en el tabernáculo. Las lámparas, encima, representan al Espíritu Santo, quien revela la hermosura de Cristo. El candelero habla de Cristo, y Cristo apoya el ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo
envió al Espíritu Santo al mundo, y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Acabamos de estudiar el capítulo donde vimos lo que los príncipes trajeron como ofrendas a Dios, y ahora consideraremos en el resto de este capítulo la purificación de los levitas. Esto nos enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho a la luz de la cruz. Todo debe ser hecho a la luz de la palabra de Dios. Al principio de la iglesia había 4 marcas distintivas de la iglesia visible. Las hemos llamado las impresiones digitales espirituales de la iglesia visible. Y aquí están. En Hechos capítulo 2, versículo 42 leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene que caminar a la luz de esto, amigo oyente. La iglesia tiene que recibir sus instrucciones de la palabra de Dios y no de algún libro de conducta eclesiástica o algo por el estilo. Ahora notemos esto. El candelero era fuente de luz. Y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él se revela así en la palabra de Dios. Todo debe ser hecho a la luz de su presencia. Y amigo oyente, usted no le encontrará revelado en ningún otro lugar, sino solo en la palabra de Dios. Aquí es donde se puede aprender de Él. Comenzando ahora con el versículo 5 y extendiéndonos al fin del capítulo, tenemos esta sección que trata de la purificación de los levitas. La luz del candelero y el lavacro eran para el beneficio de los levitas. Los levitas tenían que venir al lavacro para su purificación. Ya habían venido al altar de bronce, el cual habla de la cruz de Cristo. Y esto nos habla de cómo Dios mantiene limpio a sus siervos. Los versículos 5 a 6 de este capítulo 8 de Números dicen: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Amigo oyente, si Dios le va a usar, tendrá que limpiarle primero. Él tiene su propio método de limpiarle. Veamos ahora cómo Dios limpió a los levitas. Veamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de Números. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Los levitas tenían que ser limpiados para el servicio. Debían rociarse con el agua de la expiación. Esto se hacía en el lavacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar, lavaban sus vestidos para hacerse limpios. En cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora, ¿recuerda usted lo que Dios había dicho en cuanto a Leví? Leví era hijo de Jacob, y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como lo leemos allá en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, le dijo Jacob: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Necesitaban, pues, ser limpiados. Lo importante para el Hijo de Dios hoy en día, amigo oyente, no es cómo camina, sino dónde camina. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que la luz y el lavacro van juntos aquí. Cuando usted camina en la luz, ve que hay imperfecciones en su vida. Entonces va usted al lavacro para lavarse y quitar esas imperfecciones. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Ahora fíjese usted que hay 4 pasos que se dan aquí para la purificación. Primero, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Usted recordará que cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, Simón Pedro no quería aceptarlo. El Señor Jesús le dijo entonces, según lo leemos allá en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso significa que no tendría comunión con Él, que no tendría parte con Él. Juan lo explica en su epístola diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Sí, pero cuando yo ando en la luz, veo manchas, veo las cosas que son malas en mi vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue limpiándonos de pecado, eso es, cuando confesamos nuestros pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo muy importante, amigo oyente. Esto es para los creyentes. Si usted quiere servir a Dios, tiene que confesar sus pecados. El lavacro es el lugar para el creyente, para el santo de Dios. El altar de bronce representa la cruz, el lugar donde llega el pecador a Dios. Bueno, el segundo paso que se da aquí para la purificación es, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, puede penetrar hasta lo más íntimo de su vida y encontrar allí las cosas malas que usted ni aún sabía que existían o que eran malas. Esta es la razón por la cual Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos pasar aquella navaja afilada sobre nosotros. ¿O es que usted cree que no hay una mancha en usted? Pues entonces, amigo oyente, saque la navaja y comience a usar la palabra de Dios. La Biblia es una luz, pero también es una navaja cortante. Ahora, el tercer paso que se da aquí para la purificación dice, y lavarán sus vestidos. Un vestido habla de los hábitos de la vida. Debemos lavar nuestros vestidos. Tenemos ciertos hábitos que debemos quitarnos de encima. Y en realidad, muchos de nuestros hábitos pueden arruinar nuestro testimonio para el Señor. Es pues necesario lavarlos. Finalmente, el cuarto paso es, tomarás otro novillo para expiación. Se necesitaba un becerro para el holocausto y para la ofrenda de alimento, y otro novillo para la ofrenda por el pecado. Estas ofrendas, como ya lo hemos visto, nos hablan de Cristo. El holocausto nos habla de quién es, y la ofrenda de alimento nos habla de su perfección impecable. La ofrenda de paz nos habla del hecho de que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios mediante la sangre vertida en la cruz. La ofrenda por el pecado nos habla de lo que Él ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, amigo oyente, todo este proceso de limpieza y purificación, todo esto se hace a la luz de la persona y la obra de Cristo. Él hizo todo esto por nosotros. Lo hizo para que le sirviéramos. Continuemos ahora leyendo los versículos 9 al 11 de este capítulo 8 de Números. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Ahora queremos que comprenda esto muy bien, amigo oyente. Usted puede cantar un solo, predicar un sermón, enseñar una clase de la escuela dominical, ser oficial de la iglesia, pero todo esto no le vale para nada ante Dios hasta cuando usted ande en la luz de la palabra de Dios. Necesita mirarse a la luz de la palabra de Dios. Usted sabrá así sus fallas y fracasos y entonces debe confesar todos sus pecados a Dios sabiendo que Él le perdonará y le limpiará. Usted, si dará buen uso a aquella navaja cortante, cortará hasta lo más profundo de su vida y quitará todo lo que ofende a Dios. Necesita cuidar de sus hábitos si quiere ser usado por Dios. Es triste que muchos hombres han dejado que un solo hábito malo arruine su testimonio. La verdad es que todo lo que somos y tenemos tiene que apoyarse en la persona y la obra de Jesucristo. Es muy necesario reconocer esto. Vemos luego que todo esto tenía que hacerse según instrucciones muy explícitas para los levitas que iban a servir al Señor.
No creemos que sea necesario entrar en todos estos detalles, de modo que leeremos solamente los versículos 14 y luego el 19 de esta sección. El versículo 14 dice: Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y luego pasando al versículo 19 leemos: Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Recuerde que ya hemos mencionado que nuestro Señor en su oración sacerdotal dijo en cuanto a los creyentes, allá en Juan 17:6, Tuyos eran y me los diste. El Señor Jesucristo pagó un precio y nos redimió para Dios con su propia sangre. Ahora el Padre nos ha entregado una vez más, como regalo, al Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Nuestro servicio para Él no se apoya pues en reglamentos ni leyes. Esta no es la manera de servir al Señor Jesús. Le servimos porque le amamos. Nos gozamos de una nueva relación con Él. Hemos sido unidos a Él. Somos parte de Él. Nos ha traído a un lugar alto y ahora queremos agradarle. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Avancemos ahora hasta el final del capítulo y leamos los versículos 24 al 26 del capítulo 8 de Números. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A los levitas sólo les era permitido servir en el tabernáculo una vez que hubiesen cumplido los 25 años. En nuestro estudio del capítulo 4, nos enteramos de que los levitas no podían entrar en el servicio sacerdotal sino hasta cuando cumplieran los 30 años. Los sacerdotes servían desde los 30 años hasta los 50. Los levitas, que servían alrededor del tabernáculo, levantándolo, bajándolo o haciendo cualquier otro tipo de servicio, tenían que trabajar desde los 25 hasta los 50 años. Allá en el capítulo 1 de Números, versículo 3, vimos que cuando el censo fue tomado de todos los que podían salir a la guerra, los que fueron contados eran sólo los que tenían 20 años para arriba. Ahora esto hace surgir la pregunta en cuanto a la edad de la responsabilidad. Al pasar al capítulo 14, versículo 29 de este libro de Números, leemos: En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Al parecer, en este caso, 20 años era la edad de responsabilidad. Pues el muchacho que tenía 19 años podía entrar en la tierra prometida, pero el muchacho que tenía 20 años y que había murmurado, tendría que morir en el desierto. Nos gustaría sugerir que la edad de responsabilidad es bastante más elevada que lo que muchos de nosotros creemos que sea. Creemos que quizá un niñito sea responsable de sus acciones, pero yo no lo creo así, amigo oyente. Es verdad que un pequeñito puede aceptar al Señor como su Salvador personal, y por cierto, son muchos los que lo han hecho. Pero la edad de responsabilidad tiene que ser más elevada que esta tierna edad de la niñez. Creemos que en realidad la edad de responsabilidad es diferente para diferentes personas. Dios ciertamente la hizo diferente para las diferentes formas de servicio. Un hombre podría ser soldado, por ejemplo, a los 20 años. Un levita podría servir en el tabernáculo a los 25 años. Un sacerdote, por su parte, comenzaba su servicio sacerdotal a los 30 años. Lo importante, amigo oyente, es que debemos instruir a los niños y niñas y animarlos a aceptar al Señor como su Salvador personal a una edad temprana. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros niños, confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 de Números. Y aquí tendremos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa entraremos en nuestro estudio del capítulo 9 y en este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Es la segunda división mayor de este libro de Números que hemos intitulado En marcha adelante. Y veremos que la Pascua es celebrada por todo el pueblo de Israel
en la marcha a través del desierto, pero que surgió un problema. Le invitamos, pues, a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 9 de Números en nuestro próximo programa.